José Alfredo, buenos días. Gracias a Angelita y a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Ya sí es verdad que termina noviembre y viene este mes con las expectativas ya de fin de año, las expectativas de José Alfredo del doble, que como hablábamos, se entrega ya en los próximos días en algunas instituciones gubernamentales, educación, que va a dar un sueldo 14. O sea, que esto crea expectativas positivas en cuanto al comercio, al movimiento. Lamentablemente hay ciertos desequilibrios porque los comercios siempre les ha ido bien, los supermercados, las tiendas, dentro de lo que cabe, y a veces no se siente ese apoyo a la ciudadanía. Por ejemplo, los empresarios, José Alfredo, y a la ciudadanía, para iniciar con algunos temas, los empresarios no apoyan a que se dé el 30% de la afiliadora de fondos de pensiones. Los empresarios grandes no les interesa, porque tienen también, en algunos casos, tienen unión con otras empresas, con esas empresas, esas AFP, son socios. En algunos casos entienden que no les interesa, pero sí les interesa que la gente gaste su doble en las tiendas, en esas tiendas. Entonces es un asunto que no va equilibrado. Sí, un poquito complejo también eso del 30%. Es complejo, pero ya tenemos un año en esa complejidad. O sea, un poquito, no hay que analizarlo muy profundo. Hermano, pero tenemos un año analizando esto. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero no, hasta el infierno vamos a llegar de tanta profundidad. Hay un trasfondo muy delicado. Pero tenemos un año. Obviamente las autoridades tienen que ponerse de acuerdo. ¿Un año? Y no es un asunto del gobierno. No es del gobierno, del Congreso. Ahora, si Abinader dice, sí, vamos a hacerlo. Sí, ha sido flojo también con eso. Ahí eso no es tan sencillo. No depende de él, pero ha sido tampoco, flojo. Eso depende del Congreso. No, pero espérate, si el Senado también, dependió del Senado en un momento. Ahora, si el Senado dice, bueno, fue sometido por la Cámara de Diputados, pero si el Senado dice, si tuvieran interés, ya, en síntesis, si el Senado, si el presidente y si los diputados tuvieran interés en que sí, pues yo sí estoy de acuerdo. No, creo que no. Es que mire, primero ha sido un relajo. Eso va a depender, el que quiera, por ejemplo, su dinero. Por eso, pero no hay opción. Los únicos que tienen opción son los empresarios de las AFP, esas empresas con fines de lucro. Esos son los únicos que tienen la opción. Claro. El contribuidor, el afiliado, no tiene opción. La opción no nos las permite porque no les ha dado la gana. Ahora, tenemos más de un año, José Alfredo, en esto. Sí. ¿No? ¿Se vio ahí? No. Más de un año tenemos en este asunto. Y como el Misión Imposible. Sí. Bájame el monitor un poquito, Mayor. Más de un año en esto. Si se hubiera querido, óigame, se hubiese hecho, o por lo menos decidir exactamente por qué y buscar otra opción. No que la ciudadanía no puede cargar con la crisis, pero hemos cargado con la crisis todo el tiempo. Entonces, cuentos y cuentos, pero para los que les favorece. Para aprobar préstamos, los diputados y senadores, sí. Para aprobar que un amiguito pueda tener una posición porque no es ingeniero, sí. Para aprobar el presupuesto más alto, sí. Para aprobar cambios de leyes porque le convenga, sí. Pero no para las AFP, para el 30%. Es más, aprueben un 15%. Aprueben un 15%. Hay gente que no lo va a coger. Lo que pasa es, Javier, una chilata para algunos no. Es una chilata. A mí me conviene un 15. 5,000, 10,000 pesos. No, algunos son 5,000. Cada ese dinero ahí aguantadito. Espérese, pero aguantadito ¿para qué? ¿Para qué? Un dinero que como quiera no va a dar. Cuando yo tenga 65 años, ¿qué tendría? Vamos a poner que tenga 5 millones, por decir algo. Bien, por decir. ¿Quién? Dentro de 30 años no sirve para nada. No sirve, entonces yo prefiero ahora 300, 400 mil pesos, 200, lo que sea, que me lo den ahora para resolver. No vamos a poner de acuerdo, hay que traer un experto en ese tema.
Pero el por ministerio... lo menos que se termine el tema y no lo dejen en el aire. Sí, Nos han dejado en el aire, como si fuéramos simplemente, no, muchachos, que no, vete para allá, yo te dije que no y ya. Así nos han dejado. Y eso les va a pesar porque en un año hay elección, en un año hay campaña. No, tranquilo, eso no En pasa un de ahí. año y un Eso mes no pasa de ahí. comienza la campaña. Eso no pasa de ahí. Mire, Ok. el Ministerio de Salud Yo Pública... voy a estar aquí atendiendo ese tema. El Ministerio de Salud Pública, a través de Si su no me muero Dirección antes. General de Epidemiología, ha dicho que en la República Dominicana no hay casos de la nueva variante del Omicron. Eso es importante. Es una noticia muy importante, dice Salud Pública. Sin embargo, está vigilante. Hay que estar vigilante porque ustedes saben que en países como el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y otros países han puesto muchas restricciones y usted sabe que nosotros también en la República Dominicana vivimos, nuestra principal fuente de ingreso al fisco es el turismo. Entonces, como nosotros vivimos del turismo, aquí vienen muchos turistas de esos países. No basta solamente con impedir la entrada aquí de personas de Sudáfrica, ¿verdad? y todos esos lugares por allí, sino también de que pudiera venir alguien, como pasó con el italiano, ¿verdad? Aquel que vino contagiado del COVID, y ahí comenzó la cadena con el COVID-19 en el país. Vamos a ver ahora, el Ministerio de Salud ha dado esta buena noticia de que nosotros aquí en la República Dominicana no tenemos la variante del Omicron, tuvimos la de Delta, la superamos o la estamos superando, porque todavía continúa esa variante. Ahora viene la Omicron y entonces el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública ha dicho que no la tenemos, pero hay que cuidarse y que la mejor protección para eso es vacunarse. Hace 2 años inició el COVID-19. Exactamente, sí. En China se comenzó a hablar de esto hace 2 años. ¿Para esta época? Sí, en el 19 comenzó a hablarse y ya era una realidad y estábamos contentos. Por aquí estaban en campaña con eso. Sí, imagínese. Que no se le hizo el caso debido no, en su momento. Para nada. Después se atacó y ya teníamos el problema. Eso hubiera pasado con cualquier gobierno. Claro. Gobierno. O sea, no, en este caso no voy a... Por eso hablo de campaña, porque todo el mundo estaba en campaña. Todo el mundo. O sea, hubiese estado... Gobierno y oposición en ese quien momento. sea en ese momento no estaba. Claro. Y más con todo el desastre. Eso sí también, eso sí perjudicó. Que fueron unas elecciones más desastrosas. Las elecciones más desastrosas en las últimas décadas fueron estas. Y justamente hace 2 años ¿Desastrosas en qué sentido? Porque desastrosas en el sentido o incómodas. Porque se suspendieron. Primero las internas del PLD, el partido de gobierno tenía muchas posibilidades de perder. Fueron a mediados del 19. Fue en octubre las internas. Entonces esto, usted sabe lo que trajo. Hay una debacle de Leonel y compañía. Una división drástica del partido que nunca había tenido ese partido. O sea que ya entonces lo que vino en febrero, esa gran posibilidad de perder a cada quien le llega su momento. Era el momento del PLD dividirse. Sí, hubiera podido no dividirse. Sí, lo dice el PRD. El PRD es experto en eso. El PRD lo ha hecho varias veces. Y Miguel Juan Bosch aquella vez, el problema que hubo entre Jorge Blanco y Guzmán, Magluta, muchas divisiones. Mire que el PLD no se había dividido así. No, de manera drástica no. Había tenido algún tipo de se había ido fricciones, ¿no? Se había ido un líder y se llevó a 2 o 3, pero no una división. Pero un líder así tan drástico no. Y tan significativo no. No, es verdad. Porque cuando Juan Bosch se fue, era del PRD. No, claro. Y ahí fue que fundó entonces el PLD. Y después de ahí se mantuvo como líder hasta que ya, hasta que murió. Hasta su muerte, aunque ya Leonel lo sustituye en la candidatura. Pero él seguía siendo el líder del partido. Pero seguía siendo el líder. Y ya después de ahí... Lo mismo que pasaba con el PRD con Peña Gómez. Exacto. Murió Peña Gómez, entonces, ¿quién entró como líder en el PRD? Bueno, Atuey de Campos.
fue en su momento un líder del partido. sí. Llegó Hipólito, pero usted supo la división con Hipólito y Atuey, Y entonces Atuey, por ahí se fue en banda. y ahí se fue en banda. El partido del Después Toro. volvió la división del PRD con Miguel Vargas. Con Miguel Vargas. E Hipólito. Y Miguel Vargas entonces terminó de Entonces, enterrar. No sé, Miguel Vargas tiene una pasión por enterrar. Pero hace casi 2 años. Dijo Miguel Vargas, bueno, alguien dijo que ya Miguel Vargas está preparado para ser candidato presidencial. ¿Y de qué? ¿De una junta de vecinos? Del PRD. No, candidato presidencial del Del gobierno, PRD. pero de una junta de vecinos. No, del PRD. Sí, puede ¿Es ir un por partido? el PRD para ir. Él es ingeniero, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, que vaya por el CODIA. No, Ay, sí, yo creo por que el, ahí pero el podría PRD, ganar. No. Yo creo que ni así gana, Es un partido es un partido que salió con un 5%. No, menos del 5%, hermano, ¿qué te pasa? ¿Y No. cómo va a sacar 5% el PRD? Pero mantiene su personalidad ¿Su qué? jurídica. Ah, sí. Sí, por el hecho de que es un partido que tiene representación congresual, municipal, Sí. en todas partes. Sí. Y No, nada, pero Miguel Vargas, una asesoría. Y en sí, honor al Hacho lo mantienen ahí. sí, que se lance como presidente del CODIA. Oiga, Miguel Javier. Vargas. Yo creo que sería lo único que podría ganar. Dictaron 3 meses, ya cambiando de tema, 3 meses. Usted me cambia de tema. Si no, siempre. pero vamos a tratar a Miguel Suárez. Ok. 3 meses de prisión Déjeme preventiva emocionarme. a un acusado de robar y violar a una mujer. 3 meses de prisión preventiva. El Ministerio Público logró esta imposición de 3 meses contra un hombre acusado de penetrar a la casa de una mujer a la que le robó y abusó sexualmente de ella. La jueza de la Oficina de Servicio de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Clara Rivera, dispuso la medida de coerción en contra de Benji Locen, quien deberá cumplirla en el recinto de La Victoria. Deberían condenarlo antes de tiempo. Imagínese. No solamente penetra la vivienda y roba, No, sino que sino también la viola. la viola. Ahí hay entonces un elemento agravado de robo, Lo que pasa que es es la que- violación. Lo que pasa es que ahí, si tuviéramos el Código Penal, la modificación que Ahí fueran entonces dos- ahí, sí, dos delitos. una acumulación. Sí. Sí, porque en este caso Que son 2 delitos, pero se castiga como uno. como el más grave. Como y un robo agravado. agravado, exacto. Pero al final, no, espérese, la violación es peor que el robo. Sí, pero fue un robo. Él fue a robar. Lo que pasa es que violó allá. Bueno, ahí O sea, violó a la Usted- señora. usted sabrá Yo más. diría que está grabado por eso. Igual que un asalto, usted lo asalta en la calle. Pero no, le roban por decir con un arma de sería fuego. violación porque no fue solo robo. Bueno, hay un robo y violación, las dos Violación. Entonces creo que lo condenarían por violación y O ya, quizás esa fue la condena. intención de ir a violar. Exacto. Al cosas. final, Porque una persona no anda violando así. al final lo peor sería la violación y entonces se condenaría por No, esto. y violar, Ahora, el robo también violando una vivienda. Una vivienda, no es igual. Violencia. Sí, con violencia. Entonces, pero por lo menos fue encontrado. Por lo menos 20 años le caben a este. Yo he sugerido Creo yo. siempre, ojalá, yo he sugerido siempre que todos aportemos. O sea, aparte de de las cámaras de seguridad que tienen las instituciones gubernamentales, como el 911, los ayuntamientos, nosotros como personas, como ciudadanos, también deberíamos tratar de tener las cámaras de seguridad. Y cuando alguien que sabemos que hubo un caso la solicite, no esperar que venga, que un juez, yo no entiendo, José Alfredo, cómo hay empresas, cómo hay algunas casas quizás que niegan, sabiendo que hubo un accidente de tránsito, sabiendo que lo hubo ahí, sabiendo que hubo un robo, que hubo un asalto. A veces tienen que esperar que una orden de un juez para hacer el favor de, aunque sea grabar con el celular, la pantalla de la cámara de seguridad. Todos deberíamos Parece que es un aportar. poquito complicado, hay que ver lo que diga ahí. No, porque simplemente usted dice, mira, graba mi pantalla. Digo, eso soy yo, porque usted tiene el derecho. Graba la pantalla y ya, y dale, y resuelve tu caso. Ahí está lo del delito electrónico y todo. Pero nosotros debemos tratar de que hayan más cámaras de seguridad puestas por nosotros mismos también, los colmados, No las espere eso. ferreterías. Sí, óigame, es que si en una calle hay un colmado, una farmacia y hay una banca de lotería que hay en todos los rincones del país, ¿por qué entre todos no unirse
y decirle a la junta de vecinos, mira, te voy a dar tanto cada uno. Y los vecinos también, las casas, las residencias, ok, pues vamos. Y se ponen 5, 4, 6, 10 Pero cámaras. no arreglan los vecinos a veces Una tapa, un invernal. Exactamente, le quitan Debemos un colaborar. pillo viene y roba una tapa de esas a los invernales. ¿Y qué pasa? Nada, ahí andan los vehículos, todo el mundo se caen personas ciegas y todo eso. Debemos ser mejores Nadie ciudadanos. se desmonta de su vehículo para tapar. Yo lo he hecho varias veces, pero a veces es un peligro también. Sí, yo lo de he desmontarse del vehículo y arreglar la tapa de invernal. Con el pie, pum, Sí. se tapa y ya y se evita un accidente. Eso es porque pesan demasiado también, Sí, deberían sí, cambiarlas, sí. deberían ser plásticas. Lo que pasa es que se rompen. Ok, oiga Javier, con este no ha caso... funcionado. Pero la ciudadanía debería también unirse en esto. Y, por ejemplo, encontraron a ese delincuente. Sí, óigame este caso, Javier, aquí hay unos datos interesantes. En la solicitud de medida de corrección, el Ministerio Público resalta que el imputado abrió la puerta de la habitación donde dormía la mujer en compañía de su hijo de 3 años. Wow. Y cuando ella despertó, él la amenazó con un cuchillo y la violó. Todavía más cruel. Ese maldito. O sea, la dama dormía, esto es terrible. Le dicen a él, a Losén, le dicen Pie el haitiano. No se sabe si es de nacionalidad haitiana, pero supuestamente ese es el alias de este señor. Ahí está, vamos a ver, pero ya está preso. Pero está preso. Y qué bueno, y ahí felicitamos a las autoridades, felicitamos a la policía. Sí, porque es un hecho de violencia. Felicitamos. Eso no es fácil de evitar eso. No. Felicitamos a la policía, felicitamos a la fiscalía que lo tiene ahí detenido y pudieron por lo menos aplicarle esta medida de coerción, prisión. O sea que también, qué bueno por los policías que los atraparon, a este individuo. En otro caso, también en asuntos de tribunales y judiciales, el Tribunal Colegiado de Puerto Plata obtuvo una condena. 30 años de prisión contra un hombre que asesinó a puñaladas a otro, que habían discutido, por un accidente de tránsito. Por eso traemos este tipo de casos a este programa, que no es común, pero 30 años de prisión. Ellos tuvieron una discusión en el 2020, hubo un accidente de tránsito donde el procesado Jairol Alexander Panagua habría amenazado de muerte al joven Brian Luis Rodríguez. Entonces, en ese caso hubo esa discusión y el culpable, el condenado, le quitó la vida a la otra persona por un accidente, hermano. ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces, perder la vida, tener a unos enemigos, porque imagínense, si usted le quita la vida a alguien, sin embargo, también, entonces usted ahora preso 30 años. Así es, ese error. Qué pena. Ese error le costó 30 años a este señor. Qué pena. En otra información, la Guardia Costera estadounidense interceptó una embarcación rápida que llevaba 400 kilos de cocaína y detuvo a los 4 presuntos contrabandistas en aguas de Puerto Rico, según se informó ayer. Los detenidos son ciudadanos de este país, de la República Dominicana, y los 16 fardos de cocaína incautados tienen un valor estimado aproximadamente de $12 millones, indicó el comunicado de la Guardia Costera. Esto fue en Puerto Rico. La operación fue llevada a cabo hace unos días por la tripulación de un barco de la estación de San Juan, después de que un helicóptero detectara una embarcación rápida sospechosa cerca del municipio costero de Dorado, en el norte de la Isla del Encanto. Bueno. 400 kilos de cocaína valorados en $12 millones. Bueno. Epa, qué papita. Ahí está. Hace días se ha mencionado varias... estos hallazgos, estos trabajos para poder localizar drogas, tanto aquí dentro como cuando se quiere hacia se otro atrapa. país. Sí, yo siento que sí. Que hay sí, ese es un negocio extraño. Cuando se quiere, se atrapa. No debería ser así. Pero funciona así, porque eso va a depender de quién se trate también. Qué desastre. Vamos a hacer una pausa. En un momentito decimos
lo que expresó un diputado del PLD de aquí por la provincia de Santiago sobre lo que él considera de su partido. También entonces lo que dijo otro diputado a un precandidato presidencial del PLD y dime y te diré o dime y direte de los partidos y los políticos en la República Dominicana. Hablamos de esto y más aquí en Buenos Días RD. Una escuela que está rodeada de aguas residuales. Hablamos de eso, presentamos las imágenes y la denuncia de lo que sucede con esto. Aquí en Buenos Días RD. Quédese con nosotros, no se mueva.